Buenas noches, ¿me están escuchando? Ok, muchísimas gracias por ese feedback. Y queridos amigos y amigas de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo, tenemos hoy con nosotros inclusive gente de España. Bienvenida a Madrid, que nos está acompañando esta noche. Quiero iniciar indicando que tenemos un grupo de inscritos del ciclo de e-conferencias de 400 participantes llegaron el día de hoy. Y para esta ponencia, excelente por demás, que es el cierre del ciclo de conferencias internacionales, 180 participantes en sala de conferencias, entrando los participantes cada vez más. Tenemos participantes, por supuesto, como siempre, de Ecuador, Venezuela, España, Cuba, Perú, México. Y es un placer. Hoy tenemos algunas informaciones al final que manejaremos. Hoy vamos a abrir el audio para que alguno de ustedes, pues, dé su opinión a todo Latinoamérica en relación a estos 8 días incansables de compartir con nuestros excelentes conferencistas y haciendo un recorrido latinoamericano. Estuvimos por España, por México, por Argentina, por Venezuela. Comenzamos por Ecuador y regresamos a Ecuador. Y les decía que esta noche vamos a dar el audio a algunos de ustedes, entendiendo que son cortos los tiempos, que participen y cuenten su experiencia desde su país. Quiero indicarles también que los certificados están reposando al finalizar la conferencia en la carpeta del conferencista. Igualmente, les indico que el 6 se va a liberar la revista volumen 3, número 9 de Scientific, que también está cumpliendo 2 años. INTEC cumple, y este es el aniversario, 2 años, y es Scientific, que sale el lunes con artículos bien interesantes. Ya les he ido leyendo algunos de los mismos. Se va a liberar, pero el día 13 liberaremos el libro sobre educación y prospectiva en tiempos de crisis, donde estará la participación en cuanto a los extensos de las conferencias de estos 8 conferencistas, de Ricardo Pino, José Ignacio Herrera, Zaira Ramírez, Karina Gamuza, Carmen López, Santiago Alfonso y hoy nuestro querido amigo Wilfredo García. Entonces le decía que el 6 estén pendientes por la plataforma o por las redes sociales, donde se va a liberar pues nuestra revista en su volumen 3, número 9, y cumpliendo 2 años. Y el día 13, el otro lunes, se va a liberar el libro de educación y prospectiva en tiempo de crisis. Es importante que a partir de que cerremos hoy, hay algunos planteamientos, algunos proyectos que han llegado a la mesa del INTEC y que se han llevado al comité organizador en cuanto a participación de alguno de ustedes en lo que es capacitación de los docentes a nivel latinoamericano, que son proyectos que ejecutaremos más adelante. Por lo tanto, vamos a estar pendientes de las redes sociales. Al final colocaremos cuáles son los contactos y de los medios donde se va a liberar toda la información con respecto a las noticias del INTEC. Les decía que el INTEC tiene 2 años de creado, es un equipo multi y transdisciplinario de docentes de alta calidad que funciona gracias al aporte invalorable de un grupo de voluntarios de diferentes países del mundo, que de manera desinteresada y sin recibir distribución económica alguna, entregan parte de su tiempo libre de forma colaborativa para unar sus esfuerzos profesionales y humanos en búsqueda de un nuevo lugar donde se rompan los límites geográficos y culturales y donde tengamos oportunidad más equitativa para acceder a una educación de calidad y usar la tecnología de punta. Nuestra organización está conformada por más de 80 profesionales a nivel latinoamericano. Entre esos tenemos España, Argentina, Cuba, México, Venezuela y Ecuador. Esta noche nos acompaña para el cierre de esta jornada
con un broche de oro, alguien que maneja muy bien la temática sobre la cual va a versar su conferencia. No es más que un profesional nacido en Cuba, docente investigador, titular principal 1, doctor en ciencias pedagógicas, máster en educación avanzada, licenciado en ciencias sociales, acreditado como investigador por el CNECI en Ecuador, actualmente coordinador de proyectos de investigación. Es responsable como docente investigador en diferentes niveles de educación. Ha publicado artículos derivados de los proyectos de investigación en revistas indexadas y de alto impacto, así como capítulos de libros. Y no solamente capítulos de libros, sino últimamente, hace poco, un libro que ha sido bien interesante y es temática también de esta noche. Ha participado en investigación y colaborador en proyectos sobre gestión educacional en congresos internacionales, director de tesis doctorales y de maestría con temas relacionados a la didáctica y la pedagogía, e indiscutiblemente un profesional con un bagaje de experiencia bien interesante a lo largo de la vida y que hoy va a compartir con nosotros. No es más que el doctor Wilfredo García Felipe, quien con su temática, la ética y los valores compartidos, trascendencia en la formación del nuevo docente ecuatoriano, nos va a apoyar en lo que es la gestión que se viene trabajando desde Ecuador para la búsqueda de un nuevo ecuatoriano ajustado a los nuevos principios éticos. Vamos a dejar con nosotros al doctor Wilfredo García, que estamos viendo ya en el chat, que está recibiendo muchísimos saludos. Veo que hay mucha gente de Ecuador que lo conoce y gente que no es de Ecuador también. Bienvenido, Wilfredo. Bueno, ante todo, un agradecimiento por las palabras que acaba de pronunciar el doctor Oscar. También las bondades como amigo y compañero, ¿no? La refleja en la presentación. Le agradezco sus palabras. Yo también quiero agradecer ante todo la oportunidad que me ha dado en este ciclo de conferencias internacionales, educación y prospectiva en tiempos de crisis, en este marco del segundo aniversario del Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, INTEC. Ante todo, quisiera un poco precisar en qué va a consistir mi intervención. Es un tema realmente complejo, tiene grandes retos y desafíos en la actualidad. La ética y los valores compartidos, trascendencia en la formación del nuevo docente ecuatoriano. Vamos a concentrarnos en lo que, desde una mirada de la práctica educativa, de lo que modestamente hemos estado desarrollando con un equipo de colaboradores de la Universidad Nacional de Educación. Creo que ya esta institución universitaria ha ido logrando reconocimiento a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano, por su proyecto innovador. Quiero, antes de abordar el tema y decir en qué va a consistir la intervención, agradecer a todos los que se inscribieron en la temática, porque creo que el intercambio es lo que más me interesa en un proceso de aprendizaje mutuo. No voy a hacer una disertación teórica sobre el tema de la ética y los valores compartidos. Creo que ustedes tienen la posibilidad, con el acceso que tienen a Internet, de poder profundizar en esta temática a partir de resultados de investigaciones de importantes investigadores a nivel mundial. No es mi propósito, por tanto, hacer una disertación teórica del tema. Lo que sí vamos a verlo desde una mirada de la práctica educativa. Y ese es lo que considero más importante. Además, no me voy a extender tampoco demasiado en la intervención, pues uno de mis propósitos es poder intercambiar con cada uno de las personas que están conectadas, que, como dije, va a ser un aprendizaje mutuo y entre iguales, y por eso trataré de reflejar las ideas esenciales de este tema. Como bien está recogido en el título, la ética y los valores compartidos son categorías que nos ponen a pensar desde el primer momento que la leemos. Si podemos expresarlo de diferentes formas, podemos estar hablando lo que para mí es la ciencia del ejemplo, relacionado a la ética y los valores compartidos, convicciones profundas que debemos entrar a
establecer alianzas, a lograr un compartir real, consciente, sin ningún tipo de formalismo. El tema de los valores ha sido en ocasiones un poco trillado por el formalismo que se le ha impuesto en los propios sistemas educativos. El trabajo que hemos venido haciendo es para un poco alejarnos de toda esa formalidad y entrar realmente en lo que hemos llamado, y que muchos autores hablan, de las convicciones profundas a desarrollar en las instituciones de formadores. Nos vamos a concentrar en lo que hemos venido haciendo en el proyecto de investigación desde la Universidad Nacional de Educación. Como bien dije al principio, no sé si la interrupción permitió que dijera la idea, por eso voy a reiterar algunas cosas previendo que no se haya escuchado bien. La Universidad Nacional de Educación, la UNAE, ya a pesar de sus pocos años de existencia, con un reconocimiento internacional, busca formar un nuevo docente en este país, en el Ecuador. Un docente que sea capaz de enfrentar los desafíos que las relaciones internacionales y las propias situaciones que en los contextos nacionales se producen, pueda enfrentarlo, pueda acompañar a sus estudiantes y pueda contribuir a formarlo en este contexto desafiante. ¿Y por qué decimos contexto desafiante? Tenemos varios aspectos a tratar en esta conferencia. Vamos a hablar de cambio de época, vamos a hablar de crisis de valores, amenaza de esa desestabilización social, lo que está relacionado con opiniones sobre sistemas agotados, y por eso quisiera empezar por ahí, el cambio de época. Estamos realmente en un cambio de época. Creo que todos lo compartimos. Una época que lamentablemente se desarrolla en un contexto de crisis de valores, como lo reconocen muchos. Esta crisis de valores trae como consecuencia un florecimiento de la corrupción a nivel internacional y a niveles nacionales. Creo que es muy difícil que un país podemos exceptuarlo de estos niveles de corrupción. No podemos tratar la ética, no podemos tratar los valores, no podemos enfrentar un proceso de compartir valores sin antes ubicarnos en este contexto global que estamos viviendo, que para algunos es apocalíptico. Yo un poco me distancio de ese término apocalíptico y voy a decirlo por qué, aunque no dejo de considerar que realmente eso, lo que se veía como un futuro, ya está muy cercano en algunas realidades, y por eso tenemos la plena convicción que si logramos fortalecer la ética y los valores en los sistemas educativos, podemos empezar a detener ese galopante proceso de corrupción. Porque hay quien se puede preguntar, ¿es que la corrupción es nueva? Creo que no. La corrupción ha estado presente en las diferentes sociedades, pero a escalas muy mínimas. Lamentablemente, el progreso de la corrupción ya se está constituyendo en una amenaza. Y la amenaza a nivel global y a nivel nacional y a niveles ya regionales y locales provoca ya desestabilizaciones sociales. Máximas autoridades renunciando, autoridades cuestionadas, y no es un problema de un país, es lamentablemente lo que yo le llamo inicio de una pandemia, que necesariamente hay que empezar a contener. Y cuando digo de crisis, podemos referirnos, por ejemplo, al sistema capitalista. Y no es un problema de politizar el tema. Voy a explicar por qué no es una situación de politizarlo. El sistema capitalista, ya dicho por grandes personalidades a nivel mundial, está agotado. Y en ese proceso de limitación, las reacciones por subsistencia cada vez son más severas. Y uno de los que está sintiendo más esas consecuencias es la propia naturaleza. La propia naturaleza está siendo agredida con una mayor intensidad. La reacción de la misma es cada vez más fuerte, transmitiendo mensajes a las sociedades globales, pero que lamentablemente algunos estadistas no aprecian esos mensajes. Ya inclusive los movimientos sísmicos, las situaciones ciclónicas en el Caribe, monzones por la zona de Asia, cada vez son más fuertes. La temperatura aumenta peligrosamente. En estos momentos estamos viviendo una ola de calor en países europeos, peligrando la vida de los ciudadanos. Pero si a eso le unimos también
que los países progresistas emergentes están perdiendo apoyo popular, la crisis se hace más aguda. Y podemos hablar después, un poco más adelante, sobre este aspecto de estas dos situaciones específicamente. Sistema capitalista agotado y pérdida de apoyo de los países progresistas emergentes desde el punto de vista popular. Hay otro aspecto que en la conferencia no debemos dejarlo de considerar, que es lo que dije al principio. Habrá un final apocalíptico para esta casa grande donde vivimos todos, donde inclusive no nos podemos mudar, porque no existe otra. Debemos vivir aquí, en este planeta, o realmente hay una posible salvación de las especies vivientes en el planeta. Esto parece realmente muy grave, pero lamentablemente hay inclusive factores decisorios que no logran entender la gravedad del problema. Sí hay una gran parte de la población mundial, inclusive de figuras internacionales, que hablan ya de ese final apocalíptico como una realidad. Otros hablan de que es posible y que hay tiempo aún para salvar las especies vivientes en el planeta. Bueno, esto es algo que cada uno podemos tener nuestras opiniones y creo que son válidas poderlas discutir. Hay además un fortalecimiento, la necesidad de un fortalecimiento de los valores éticos. Lamentablemente los sistemas educativos, a partir de investigaciones que hemos venido haciendo durante algunos años en diferentes países, no desde el punto de vista individual, he contado con colaboración de investigadoras e investigadores y que se ha podido identificar el gran formalismo que ha existido en los sistemas educativos con respecto a la formación de valores. Inclusive cuando hablamos de valores éticos compartidos. En las propias investigaciones que hemos realizado, hemos estado analizando un grupo de estrategias de las instituciones y te deja muy claro cuáles son los valores que van a compartir, del proceso de compartir valores, pero después cuando usted se entrevista con los propios estudiantes, dicen de qué valores estamos hablando, no sabemos qué estamos compartiendo. Los propios docentes dicen, bueno, sabemos que yo trabajo esa línea en mi sistema de clase, pero uno se da cuenta que no existe una estrategia institucional de compartir valores éticos. Eso nos llevó a, como bien decía el doctor Oscar hace unos minutos, a trabajar en un libro donde participan un grupo de los mencionados colaboradores que he dicho, donde planteamos una propuesta de lógica para compartir esos valores a partir de la experiencia que hemos estado vivenciando, valga esta redundancia, en diferentes instituciones, en diferentes contextos. Inclusive aquí en el Ecuador, a partir de este proyecto de la UNAE, regido por su modelo pedagógico que busca la formación de un nuevo docente ecuatoriano que sea capaz de asumir valores éticos y que a la vez le permita compartirlo con sus estudiantes, se ha llegado hasta la Amazonía ecuatoriana. Hay experiencias de eso que se recogen en el libro, un libro que lo hemos llamado Otra mirada desde la práctica educativa, educación, ética y valores. Esto posiblemente ya en el mes de septiembre esté publicado y hacemos un primer acercamiento cuando estamos hablando de una lógica, cómo enfrentarla. Porque yo siempre digo que establecer una receta para que sea aplicada en las instituciones de forma general sería realmente muy contraproducente. No podemos hablar de receta ni que cada institución deba hacer esto, deba hacer lo otro. Y mucho más una institución formadora de formadores. Debemos entrar a analizar lógicas que sean contextualizables, que sean pertinentes a partir de las particularidades y necesidades de cada institución de formadores. Pero es imprescindible poder tener claridad en qué es necesario establecerla, que no es más que concebirla en toda una estrategia que no sea elaborada desde una oficina por determinado funcionario, sino que sea un proceso de construcción desde la propia consulta con los futuros egresados en esas instituciones de formadores, que sea además discutida en los colectivos de docentes, que se aporte en la discusión con las máximas autoridades de la institución, y creo que esto es muy enriquecedor. Si vamos por el mismo camino hasta ahora establecido de establecer un grupo de valores, vamos a compartirlo, el fracaso está garantizado. Tenemos que enfrentar realmente un proceso de construcción colectiva
con la participación de estudiantes, de colectivo pedagógico, de autoridades, de diferentes agentes educativos. Y ese proceso durará el tiempo que sea necesario dentro de un contexto de sensibilización. Tal vez una institución, por el trabajo ya realizado hasta este momento, pues le sea mucho más fácil poder estructurar esa lógica. Pero tal vez otras le requieran más tiempo, porque, repito, es un proceso de construcción que requiere la participación de todos y la aprobación de todos. Ahí las autoridades son miembros del colectivo. A veces en este proceso de fortalecimiento de los valores éticos existen, y la investigación así lo ha arrojado, y nuestras modestas experiencias en dirigiendo instituciones educacionales de diferentes niveles, vemos cómo a veces los directivos de las instituciones se consideran superiores al resto de los miembros del colectivo pedagógico. Y por tanto, no se ven como que son uno más dentro del colectivo, con la única diferencia que tienen una responsabilidad a cumplir de coordinación de una tarea que se les ha asignado. Esto es clave. Las máximas autoridades, si se deciden a establecer una lógica para compartir valores éticos, tienen que estar conscientes que son parte de un colectivo. Y por lo tanto, las relaciones de subordinación tienen que transitar a una relación de colaboración. Si eso no se logra, entonces los resultados que pueden ser positivos serán de las máximas autoridades, no del colectivo, pero si los resultados también son negativos, será también de las máximas autoridades, porque al no ser parte de un proceso, a no ser consultado, a no verse reflejado en la toma de decisiones, por lo tanto no hay ningún sentido de pertenencia. Así que si vamos a hablar de ética y vamos a hablar de valores compartidos, empezamos a entender en todas las instituciones formadoras de formadores que los que dirigen las instituciones son parte de un colectivo. Lo único que lo diferencia, repito, es que se le ha asignado una responsabilidad y tienen que cumplirla con dignidad, conscientes de que en esa tarea son miembros de un colectivo. Y por lo tanto tienen que tener en cuenta los criterios y las opiniones de los propios estudiantes, de los propios docentes para tomar decisiones trascendentales. No quiere decir que ahora en una institución formadora de formadores los dirigentes de las instituciones tienen que estar consultando todo para tomar una decisión. Estamos refiriendo a decisiones trascendentales que permiten o no darle cumplimiento a la misión y a la misión institucional. Porque inclusive cuando estamos hablando de la misión institucional, estamos hablando de un objetivo rector, una categoría rectora. Y que además lo vemos en este proceso de fortalecimiento de los valores éticos. Esta misma visión y misión institucional tiene que haber sido resultado de un proceso compartido. De lo contrario, será letra muerta que estará en un mural donde a veces ni le interesa a nadie estar leyéndola porque no fue parte. Y por lo tanto, hasta ahí debemos llegar a concebir que este proceso de construcción de la misión y la misión institucional debe ser resultado de un trabajo de intercambio, de interacción, un trabajo colaborativo. Por eso partimos en esta introducción del tema de que vemos la educación como la salvaguarda para evitar esta apocalipsis que está amenazando la propia existencia de la especie humana. Esta crisis por lo tanto, y voy a la parte inicial que hablé de la crisis de los valores, tiene un impacto directo en el proceso de formación en las instituciones de formadores de formadores. No podemos dejar de reconocer esta situación actual para poder abordar en el proceso de formación un sistema de influencias educativas coherente. El docente tiene que estar muy bien preparado para entrar a debatir, respetar las ideas, reconocer las diferencias para que pueda lograrse un impacto progresivo del sistema de influencias educativas que se logre estructurar en la institución, que va a tener una expresión en la lógica que hemos estado refiriéndonos. Por lo tanto, hay dos aspectos fundamentales dentro de esa crisis que mencioné hace un rato que lo iba a profundizar, que es sistema capitalista agotado y desgaste en los llamados países progresistas emergentes.
No podemos abordar la temática de la ética y de los valores sin tener en cuenta estas dos realidades. El sistema capitalista está agotado. Eso no le cabe duda a nadie que tenga un pensamiento holístico de la realidad y que pueda percibir lo que está pasando y lo que puede pasar. Y repito, una sociedad global que produce, por ejemplo, voy a citar solo un ejemplo para poder enfatizar en este primer aspecto del sistema capitalista agotado. Este mundo tiene la capacidad de producir alimentos para los más de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Sin embargo, por esta desigualdad y la falta de equidad en la distribución de la producción, diariamente mueren de hambre en diferentes latitudes del mundo una gran cantidad de población. Sin embargo, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Esto es una realidad que estamos enfrentando. Y esta realidad está generando también este problema ético que cada vez se hace más, cada vez se exacerba, crea una situación con injusticia social. Hablamos de la necesidad de que los sistemas educativos enfrenten estas realidades, pero ante todo tiene que haber una respuesta estatal. La política del Estado, de los Estados, tienen que estar en correspondencia con esto. Un Estado que quiera prevalecer en el futuro tendrá que considerar en primer lugar que hay que buscar un equilibrio en la distribución de la riqueza. Hay que enfrentar esta situación de hambruna que amenaza y hay que lograr de que un sentido de pertenencia en estas grandes producciones. Y veremos qué hacen los ricos. Los ricos tendrán que considerar que son parte de esta crisis y en la apocalipsis no van a tener un escape. O sea, todos estaremos ricos y pobres en una sociedad que nos está dando mensajes de la naturaleza, como dije anteriormente, y que tiene que ser entendido por todos. Pero ubicándonos en el proceso de formación de la institución, estos son temas que hay que llevar a discutir en nuestras aulas, en nuestros espacios de escenarios de aprendizaje. Y también el desgaste de los llamados países progresistas emergentes. Hay quien se pregunta, ¿qué está pasando con un grupo de países progresistas que en un momento determinado llevaron al poder a un grupo de dirigentes con todos los méritos suficientes y que a través de los años han ido perdiendo apoyo popular? Esto es algo que hay que analizar. Y yo modestamente, si me preguntaran, pudiera decir dos elementos de este desgaste de los llamados países progresistas emergentes. Uno, la falta de visión en la preparación de los relevos en los procesos de dirección de estos países. Y un segundo elemento, el distanciamiento consciente o inconsciente, no voy a entrar a analizar ese término, de las máximas autoridades con las necesidades y las inquietudes de las grandes masas. Esto es algo que hay que llevar a tema de discusión sin ningún tipo de prejuicio, para entonces poder entrar a analizar cómo lograr un sistema de influencias educativas en las instituciones educacionales y especialmente de las que son objeto de este análisis de las instituciones de formadores de formadores. No podemos entrar a discutir con los estudiantes que están viviendo esta realidad desconociendo el contexto. Por eso hemos estado insistiendo, por ejemplo, en la asignatura que imparto, la enseñanza-aprendizaje del medio social, en mi universidad, en la UNAE, que esta no puede descontextualizarse del medio natural. O sea, tenemos que trabajar estos temas de medio social, pero muy vinculados a la realidad de los contextos naturales en que se van desarrollando o estamos analizando. Yo había puesto acá algunas preguntas que le llamé preguntas detonadoras. Una primera que expresa cómo evitar un final apocalíptico adelantado a nivel global. Una segunda, cómo transmitir un mensaje convincente a la Madre Tierra para que perdone a la civilización actuante. Yo no voy a hacer realmente arriesgarme a dar una respuesta absoluta a estas dos preguntas, pero sí voy a hacer un acercamiento a las mismas y creo que será un tema de discusión muy provechoso. La primera pregunta, ¿cómo evitar un final apocalíptico adelantado a nivel global? Bueno, ante todo, creo que tenemos que centrarnos en revolucionar el sistema educativo a nivel mundial.
y a nivel nacional. Los sistemas educativos, desde las primeras edades, tienen que contribuir a la formación de un ciudadano en estrecha relación con la familia y el contexto comunitario donde se desarrolla el estudiante. Hay que lograr que ese sistema educativo transite de un docente expositor a un docente acompañante, a un docente que permita que el estudiante perciba que no está solo y que lo pueda guiar en el aprendizaje a través de situaciones problemáticas que hagan pensar al niño, pero ante todo, y cuando digo al joven, si eso lo estamos diciendo en las primeras edades, con respecto a las instituciones de educación superior de formadores de formadores, que es objeto de análisis en esta conferencia, tenemos que dejar muy claro algunas pautas que son evidentes en el modelo pedagógico de la UNACH y que lo hemos estado aplicando con éxitos mucho, con reveses en ocasiones, con incertidumbres en ocasiones, pero se va por ese camino. La necesidad de que el docente, como dije anteriormente, adopte una posición que deje atrás las clases tradicionales expositivas, donde el alumno sea un receptor de conocimiento y que además no le permita ni inclusive pensar. Estamos hablando de un proceso de formación en estas instituciones que logre desarrollar y formar a un docente crítico ante la realidad donde vive, con criterio, con posiciones, sin miedo a expresar sus propias opiniones y que con esa concepción abierta al diálogo permita que sus estudiantes también puedan desarrollarse en este sentido. Yo quisiera un poco puntualizar más este aspecto. Por ejemplo, en lo que en la Universidad Nacional de Educación se viene realizando, hay algo muy importante que debemos resaltar. En primer lugar, las clases, los horarios donde estamos frontalmente con los estudiantes, se está convirtiendo en espacios de debate, de reflexión, porque son los estudiantes los que progresivamente se han venido convirtiendo en los principales protagonistas del aprendizaje. A través de diferentes metodologías o herramientas metodológicas, como algunos le llaman. Por ejemplo, una de las herramientas metodológicas que en la UNAE se viene desarrollando para ir formando a un futuro docente crítico, a un futuro docente donde permita a los estudiantes que sean los principales protagonistas del aprendizaje, está relacionada, por ejemplo, con el aula invertida. El aula invertida, que es algo ya, una metodología aprobada a nivel internacional, que permite, en primer lugar, un uso, aunque lo voy a tocar más adelante, muy provechoso de las tecnologías de la información y la comunicación. El estudiante en el espacio que ha decidido estar, puede ser su casa, puede ser la casa de un amigo, puede ser un área, puede estar visualizando un video, puede estar desarrollando un análisis de determinados documentos. ¿Y qué se hará después en el aula? En el aula no se va a repetir una clase frontal. Son espacios de reflexión y se pueden tocar diferentes temas tan agudos como los que los estudiantes consideren que deben presentarse. Y ahí vamos a ir, se va contribuyendo, en primer lugar, con esa metodología, a que los espacios de las aulas en las universidades se conviertan en espacios de reflexión, en espacios de debate y no de transmisión supuestamente de conocimiento. Inclusive, creando en el estudiante una actitud de inconformidad hasta con lo que se está debatiendo, para que él pueda seguir profundizando. Y un profesor de la UNAE siente como una gran satisfacción que un estudiante pueda decir en un momento determinado, bueno, yo no estoy de acuerdo con este punto de vista, yo he estado desarrollando esta temática, he investigado sobre eso, y bueno, el profesor lo único que le va a dar la oportunidad que exprese sus criterios, porque eso es lo que estamos trabajando en ese sentido, de ir formando un docente crítico, un estudiante crítico, futuro egresado de la educación, que sea capaz de, sin ningún tipo de prejuicio o de limitaciones, permitir a los estudiantes que expresen sus opiniones, que expresen sus ideas a partir de los resultados de la investigación. Y digo investigación porque la investigación acción participativa en la Universidad Nacional de Educación no es más que una estrategia de aprendizaje. Y una investigación acción participativa no aislada por determinados docentes. Una investigación acción participativa
con equipos de docentes, pero además en alianza con los estudiantes. Y cuando decimos en alianza con los estudiantes, no estamos hablando de que son ayudantes en el equipo. No. Cuando decimos en alianza con los estudiantes, que ellos son parte de la investigación, tienen voz y voto, se les abren los espacios también entre iguales. Eso es algo que queríamos plantear, porque sí consideramos que ese final apocalíptico que anuncian muchos, o varios, para no generalizar, puede tener, en primer lugar, un proceso ya de contención si revolucionamos la educación. Si logramos cambiar los métodos y estilos de actuación en los sistemas educativos, donde los directivos, que a veces se concentran más en el aspecto administrativo, sigan controlando, pero que se vayan convirtiendo en líderes pedagógicos en la institución, y que además permita que ese liderazgo se multiplique en docentes y que llegue a los propios estudiantes. ¿Cómo transmitir entonces un mensaje convincente a la Madre Tierra para que perdone a la civilización actuante? Alguien se puede preguntar, bueno, ¿cómo es eso de que perdone a la civilización actuante? El problema es que la civilización actuante ha estado agrediendo desde hace décadas a la naturaleza, y la naturaleza está dando mensajes, como queriendo decirnos, o buscan un equilibrio conmigo, o esta civilización desaparece. Eso es igual que los imperios. Hay quien piensa que los imperios seguían siendo imperios. Recordemos el Imperio Romano. El Imperio Romano era muy fuerte, pero llegó un momento que desapareció, porque no es algo que puede perdurar en el tiempo. Y la naturaleza está transmitiendo mensajes, y debe ser considerado estos mensajes por las máximas autoridades de cada uno de los países y por las máximas autoridades de las instituciones, porque las instituciones no son más el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, esto no es un problema solamente de una institución, esto es un problema a nivel general de una sociedad. Y hay avances, realmente hay avances, no podemos tampoco ser pesimistas, hay avances en diferentes países, inclusive en el país que estamos. Ecuador es un ejemplo de los países que está haciendo aportaciones importantes a ese equilibrio con la naturaleza. Inclusive la reconoce legalmente en la propia Constitución, y vemos aquí en Ecuador un fomento de ese equilibrio necesario para ir conteniendo este proceso, como bien dice, y lo voy a repetir otra vez, de algunos apocalípticos. Aquí vemos inclusive en el Ecuador, que es parte de lo que se discute también en la universidad, todo un proceso de reciclaje, un cuidado al medio ambiente, una protección a los animales, trabajo por mejorar la calidad del agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es algo que deben hacer todos los países, y que en las instituciones educacionales debe ser un tema que se discuta, no de forma formal, sino de forma práctica, porque la ética, como he dicho en algunas ocasiones, no puede ser una ciencia abstracta, tiene que ser una ciencia que se traduzca en hechos. Y por eso yo soy de la opinión que cuando hablamos de ética estamos hablando de la ciencia del ejemplo. Hay algo entonces, y que ustedes lo están visualizando en este momento en la diapositiva, que planteamos, y lo voy a leer textualmente. Dice: el camino a seguir es extraordinariamente complejo. No existen recetas, pero sí debe haber voluntad política para ir abriendo senderos que nos lleven a enfrentar lo que se está convirtiendo en algo inevitable. Dicho esto, vamos entonces a referirnos fundamentalmente a 7 aspectos sobre el acercamiento al cambio en las instituciones de formadores, si a mi modesta opinión queremos enfrentar y hacer muros de contención a este futuro devastador que se ve en el horizonte, pero que sí estamos en condiciones de detenerlo. Soy de los que optimista de que es una realidad que es posible lograr. Lo primero, en una institución de formadores, para no hablar de otras, como resultado de investigación de años, y que ahora en el Ecuador hemos tenido el privilegio, y fundamentalmente por ser parte de la Universidad Nacional de Educación, de poder desarrollar estos procesos de investigación, es necesario transformar el estilo de la gestión de la dirección del primer nivel institucional.
lo hemos estado abordando en las intervenciones que hace unos minutos he estado hablando, hacia una forma de actuación donde prevalezca el diálogo en un enfoque intercultural inclusivo. Se requiere que las principales decisiones que una institución adopte debe ser resultado de una consulta y que los que estamos, los colaboradores, para así llamarlo, que son parte del colectivo, para reconocerse así como tal, tienen que verse representados en esas decisiones. Cuando se toman decisiones por otro, sin ser consultados, los resultados, tal vez no al momento, pero a mediado plazo, se van convirtiendo, fíjense que no digo ni a largo plazo, digo a mediado plazo, se van convirtiendo en cuestiones contraproducentes para la propia universidad. Es por eso que toda institución de formadores, ya que tienen la gran responsabilidad de contribuir a la formación del futuro egresado, debe estar consciente de esta realidad. Esto trae como consecuencia esta transformación de la gestión de la dirección a la necesidad de crear un ambiente de cooperación en la institución. Debe haber un ambiente de cooperación entre autoridades, para llamarla de un nombre, pero como bien expresé anteriormente, no son más que miembros del colectivo, con la única diferencia que tienen una responsabilidad que cumplir, que además es transitoria y que deben estar conscientes de la necesidad de ese fomento de la cooperación. Debe haber un clima importante de cooperación en la universidad, en cada institución de formadores. Y ese clima de cooperación parte, en primer lugar, de eliminar las relaciones de dirigentes y subordinados. Tiene que partir, en primer lugar, de establecer una relación de dirigentes y colaboradores, si queremos llamarle así, o de directivos y colaboradores, donde las principales decisiones, reitero, se adopten en consenso. Otro de los aspectos a considerar en los acercamientos al cambio en las instituciones de formadores está relacionado con la práctica preprofesional, desde los primeros momentos. Algo muy distintivo en la Universidad Nacional de Educación es que la práctica preprofesional se comienza a desarrollar desde el primer ciclo que el estudiante ingresa a la institución. ¿Qué le permite esto al estudiante futuro egresado? En primer lugar, a definir su profesión, si realmente escogió lo que está convencido que va a desarrollar o no puede seguir en ella. Porque este proceso de formación requiere mucho amor, mucha entrega, mucho sacrificio, y solamente con esa disposición se podrá hacer un futuro egresado competente, competitivo y con pertinencia social, donde la colaboración sea lo que distinga la actuación del docente. La sistematización de encuentro con los estudiantes. Eso es válido para las máximas autoridades y para los colectivos docentes en general, pero las máximas autoridades requieren esa retroalimentación sistemática con los estudiantes. Son los estudiantes los que evalúan diariamente el desempeño de cada uno de los miembros del colectivo de la institución. Y por lo tanto hay que escucharlos, hay que canalizar sus preocupaciones y a la vez educarlos, porque ellos están también en un proceso de formación y hay que insistir en cómo plantear, en cómo criticar a partir de realidades, no de subjetividades, que a veces se vuelven en contra de los propios docentes. O sea, es necesario que esa sistematización de encuentro con los estudiantes permita una retroalimentación permanente a las máximas autoridades y además un flujo y reflujo de información para contribuir a la formación de los estudiantes. Eso es algo que queríamos dejar destacar a partir de resultados de investigaciones y de las propias experiencias que hemos estado viviendo. Otro de los aspectos importantes en este tratamiento de la ética y compartir valores está en la promoción sistemática del estímulo moral. A veces nos centramos tanto en el estímulo material o en la contribución o los financiamientos y nos olvidamos que lo más importante en un proceso de formación está en el estímulo moral, en la entrega que hacen tanto estudiantes como docentes, que deben ser reconocidos puntualmente. Inclusive en la propia lógica que estamos planteando y que saldrá en el libro próximamente, estamos hablando de diferentes formas en que se puede lograr ese estímulo moral, que no implica recursos, no implica dólares, no implica una inyección financiera sustantiva, simplemente considerar que lo más importante en una institución
es su capital humano. Y el capital humano de cualquier institución, y de estas que estamos hablando, de instituciones de formadores, está en sus docentes, está en sus estudiantes y está en sus propias autoridades. Si tanto autoridades como colectivo de docentes como estudiantes establecen los lazos necesarios de colaboración y en las principales decisiones que se adopten, se va reconociendo también a todo aquel que se va destacando, ellos servirán de ejemplo al resto y van a ser elementos motivadores para poder lograr también lo que otros logran, tanto como docentes o como estudiantes. La sensibilización del uso racional de las TIC es algo importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablaba anteriormente cómo las TIC pueden ser aprovechadas en herramientas tan probadas ya a nivel internacional como el aula invertida. Hay quien considera que por yo llevar una laptop al aula y utilizar una laptop, yo estoy haciendo un aprovechamiento racional de las TIC. Eso es falso. Yo puedo tener la laptop en el aula o no tenerla y hacer lo mismo que yo estoy haciendo con la laptop. Eso no es un uso racional de las TIC. Las TIC debe permitir el autoaprendizaje, debe permitir las investigaciones, debe permitir extraer ideas conclusivas, debe permitir además a un estudiante estar inconforme con lo que se discutió en su propia aula, porque le da la posibilidad de poder entrar y discutir con cualquiera, con un colega o con un estudiante amigo en cualquier país del mundo. Los conocimientos se están generando minuto tras minuto, segundo tras segundo. Por eso ninguna institución formadora de formadores puede darse el privilegio de tratar de establecer grandes currículos que además son exageradamente en ocasiones grandes, pero con poca profundidad. Lo que se requiere es enseñar a aprender en un currículo con una buena profundidad en su conocimiento, aunque su extensión en cuanto a contenido sea mucho menor que los contenidos tradicionales. Esto es importante, inclusive cuando estamos hablando de este uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuestionémonos también los agotamientos que se están produciendo con las tareas excesivas a los estudiantes, donde no se les permite después, porque no tienen horario, ni practicar deporte, ni visitar un museo, un centro cultural, porque pensamos que cargándolo a los estudiantes de tareas innecesarias, que a veces van a un nivel reproductivo, estamos logrando contribuir a su formación. Hay inclusive investigaciones ya no muy lejanas en el tiempo, donde se ha entrevistado a un grupo de egresados universitarios y muchos de los conocimientos que se le han preguntado, que son elementales de los primeros niveles, pues ni los recuerdan. Sencillamente porque no ha sido trascendental para ellos. La neurociencia ha evidenciado como la capacidad que tiene el cerebro de descartar todo aquello que no sea relevante y por lo tanto, ¿para qué currículos extensos? ¿Para qué currículos extensos con poca profundidad? ¿Para qué agobiar a los estudiantes de que tengan que vencer en un ciclo esa gran cantidad de contenido que para la vida no le va a servir para nada y por lo tanto va a provocar un rechazo consciente además? Y finalmente quisiera volver a enfatizar en la necesidad de en esos acercamientos construir esa lógica para compartir valores éticos. No es una lógica que responde a una formalidad. No es una lógica donde las máximas autoridades se sienten y digan esto es lo que vamos a hacer, vamos a informarlo y ya lo estamos compartiendo. Informar no quiere decir compartir. Compartir necesariamente requiere construcción colectiva. Y por lo tanto, para definir qué valores vamos a compartir en una institución, sí, claro, las máximas autoridades con su equipo puede proponer un grupo de valores a compartir. Valores que tendrán que ser discutidos en el colectivo de docentes, que tendrán que ser discutidos en el colectivo de estudiantes. Podrán aprobarse, podrán no aprobarse, podrán enriquecerse, podrán aumentarse. Inclusive no es aconsejable compartir un grupo de valores extensivos, porque toda esa lógica requiere una validación en proceso, una comprobación en el desempeño y por lo tanto crear demasiados valores a compartir con la mejor intención puede constituir también un fracaso. No voy a hablar ahora de la lógica porque tendría que utilizar 4 o 5 conferencias para la lógica para compartir valores, pero sí la menciono porque además hablar, y repito, de recetas en el aspecto axiológico ya de entrada es un fracaso.
cada realidad requiere un proceso a construir. Y por eso le hemos llamado una lógica para compartir valores éticos. En la propia investigación, nosotros hemos estado asumiendo 4 valores que el rector de la UNAE, el doctor Freddy Álvarez, ha definido muy bien y lo ha fundamentado muy bien. Y en nuestra propia investigación hemos considerado esos 4 valores que el doctor Freddy Álvarez ha planteado en un libro extremadamente interesante que nos sirve de guía y de instrucción a todos. Nos permite poderlos, lo hemos concebido, lo voy a decir de otra forma, lo hemos concebido como valores estratégicos en la propia investigación. Porque se habla, entre otros, de la solidaridad, se habla de la estética, se habla de la felicidad, porque las personas tienen que sentir felicidad por lo que hacen. Tenga la profesión que tenga, pero el docente mucho más. El docente tiene que sentir felicidad por lo que hace. No puede sentirse agobiado, porque cuando un docente está agobiado, transmite esa percepción a los estudiantes. Tenemos que lograr en las instituciones formadoras y formadores el clima favorable, la colaboración, la actitud crítica ante las realidades, respetando las diferencias y, por lo tanto, asumiendo valores éticos a compartir, no de forma formal, sino en la propia realización de nuestro desempeño cotidiano. Pudiéramos entonces, para concluir esta intervención, reflejar 4 ideas que para nosotros es extremadamente importante como resultado, repito, del proceso de investigación. Y lo voy a leer textualmente. Estamos viviendo un cambio de época, caracterizado por la complejidad tanto en lo económico como político que repercute en lo social. Una segunda idea conclusiva, el consumismo se ha convertido en el principal depredador de la naturaleza. Los sistemas educativos, como tercera conclusión, deben transformarse desde sus cimientos hacia una pedagogía realmente crítica. Y finalmente, solo la construcción e implementación de una lógica ética contextual y pertinente entre iguales en las universidades de formadores puede garantizar egresados que estén preparados para el enfrentamiento de los desafíos actuales. Nunca me he atrevido a dar respuestas absolutas, porque además la verdad es relativa, pero la situación internacional y las propias realidades que estamos viviendo como reflejo de esa situación internacional en la sociedad y en nuestras instituciones nos llama poderosamente la atención y tenemos que buscar un escudo ético para enfrentar esta realidad. Y esos escudos éticos están muy relacionados con la moral, están muy relacionados con los valores a compartir. Por lo tanto, quisiera cerrar esta intervención con una idea que pongo al final de la presentación: solo la educación puede salvar este mundo.